A leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 12, versículos 28 al 34. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El episodio que leemos en este domingo escenifica una diatriba teológica, una disputa de alto nivel que se abre con una pregunta dirigida a Jesús por parte de uno de sus habituales antagonistas. Quien la provoca es un doctor de la ley hebrea. En griego se les llama grammateus. Es uno que acaba de asistir a la escena en la cual Jesús le ha callado la boca a los saduceos en una controversia acerca de la resurrección de los muertos. Tremendo tema doctrinal. Y este doctor ha quedado admirado y aprecia la sabiduría de Jesús. Pues bien, este mismo doctor se aproxima a Jesús, trayendo a primer plano una de las cuestiones más discutidas entre los maestros de la Torá en aquel tiempo. La pregunta es: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Oia estin entole proton panton, dice el texto griego. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Situemos la pregunta. La cuestión tiene un trasfondo. Lo que se pretende indagar es si entre la extensa lista de mandamientos que hay en la ley y que más tarde los maestros de Israel van a contabilizar en un número de 613, eso será posterior en el Talmud babilonense, si existe entre todo este gran listado o no, si existe o no, uno del cual dependan todos los demás. La pregunta proviene entonces de esa necesidad que todos tenemos de ir a lo esencial, aquello que constituye la intención profunda del corazón de Dios, de su ofrecimiento de vida y de sentido para toda la humanidad. Es bueno recordar que en el Antiguo Testamento encontramos, por un lado y por otro, diversas formulaciones de preceptos que se esfuerzan por presentarle ya a los lectores una especie de síntesis. Por ejemplo, en el Salmo 115 podemos contar 11 mandamientos. O en el famoso texto de Isaías, en el capítulo 33, versículos 15 al 16, se reduce a una lista de 6. Y así tenemos muchos otros listados. Los sabios de Israel no solo habían hecho elenco de estos mandamientos, sino que incluso se habían permitido clasificarlos. Es el caso de la escuela del maestro del Rabí Hillel, que nació en el año 10 y murió en el 110 después de Cristo, un contemporáneo de Jesús y de Pablo, quien se permitió clasificar los mandamientos en dos tipos:
los pesados y los livianos. Bueno, este es el contexto en el que se plantea la pregunta. ¿Cuál es el mandamiento principal? ¿Cómo afronta Jesús el tema? Pues Jesús no le saca el cuerpo a la pregunta. Si bien podría parecer un tanto engorrosa, Jesús reconoce que hay normas divinas que hay que cumplir y por eso se pronuncia al respecto dando la norma. Y Jesús responde, veamos bien el texto, ahora sí el episodio, responde en dos momentos, citando no uno, sino dos pasajes de la ley. Enseguida, el doctor de la ley valida la respuesta de Jesús con un muy bien, maestro. Tienes razón. Y el episodio concluye todavía con una última frase de Jesús dirigida a este mismo doctor de la ley. No estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie se atreve a hacerle más preguntas. Veamos este pasaje parte por parte. La primera parte de la respuesta de Jesús remite al comienzo de la oración, que es conocida con el nombre de Shema, y que se encuentra en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 4 y 5, y que acabamos de leer también, o que leemos en este domingo, en la primera lectura. Shema. Se le llama así porque su primera palabra en lengua hebrea es el imperativo Shema, que se traduce como escucha. Desde antiguo, los hebreos recitaban esta oración del Shema, del escucha, 3 veces al día. Era su oración más importante. Pero si leemos el texto directamente en hebreo, ya que en boca de Jesús tiene alguna variante, notaremos que literalmente se formula de esta manera. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ve'ahavta et Adonai Eloheija, Bekol levabeja, Bekol nafsheja, Bekol meodeja. Todo el mundo entendió, ¿verdad? Traducción. Escucha, oh Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Vamos a ver. Esta fórmula que acabamos de recitar era mucho más que una oración. Era una confesión de fe, porque condensa el credo de Israel. Y por eso era no solamente objeto de oración, sino también de estudio y de discusión. Al respecto, tenemos, por cierto, un buen ejemplo en un famoso episodio de un rabino que ese sí vivió después de Jesús, el famoso rabí Akiva, a quien mató el ejército romano. Él, mientras moría, pronunciaba la oración del Shema. Y dice el texto del Talmud babilonense en su tratado Beracot número 61, este testimonio. Cuando los romanos llevaron a Rabí Akiva al martirio, era la hora de la recitación del Shema. Le desgarraron la carne con cuchillos de hierro. Pero él, mientras tanto, ocupaba su pensamiento en aceptar con amor la soberanía del reino celestial. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿hasta ahora sigues recitando el Shema? Y él respondió, toda la vida me he sentido tocado, estremecido por estas palabras, y con toda el alma. Palabras que significan, cuando Dios te quite la vida, tú debes amarlo. Y yo pensaba, ¿cuándo tendré la ocasión de cumplir este mandamiento? Pues ahora ha llegado la ocasión. Bonito, ¿verdad? Este testimonio del famoso Rabí Akiva. Pues bien, esta oración
y confesión de fe al mismo tiempo, proclama con claridad que no hay otros dioses, sino el Dios revelado en la historia de un pueblo, en la historia de Israel. Este es uno de los aportes más grandes del judaísmo, el monoteísmo, y más exactamente, para ser técnicos, el enoteísmo, que significa uno. Es decir, que no es que yo crea que hay muchos dioses y yo elijo uno entre todos. No, 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 no. Es que los demás no son dioses. Solo hay uno. El cristianismo y el islam parten de esta misma convicción. El pensamiento griego, aun con toda su riqueza de pensamiento y con todos sus mitos homéricos, que tiene que ver con los dioses, no fue capaz de llegar a este punto alto, a este punto sublime. La diferencia ahora está en que ellos buscaban a Dios a través de razonamientos y de historias donde los dioses manejaban la tierra. En cambio, la revelación de Dios, como lo proclama Israel y el cristianismo, parten de la experiencia de Dios en persona al interior de esta misma historia. No es un Dios abstracto, sino un Dios que actúa y que se da a conocer en la historia, en los acontecimientos, de una forma muy concreta, haciéndose cargo de su pueblo, echándoselo al hombro para salvarlo y llamándolo, en última instancia, a la alianza profunda con él. Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. En este mismo libro del Deuteronomio, en el capítulo 4, versículo 7, vemos una pregunta cargada de admiración. ¿Qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está el Señor nuestro Dios? ¿Cuántas veces le invocamos? Precioso. Hay una gran diferencia, como decía Pascal, hay una gran diferencia entre el Dios pensado y el Dios experimentado. Por eso es que este Dios puede ser amado, porque no se puede amar una idea, solo se puede amar a una persona, a un tú, a alguien al que se le puede encontrar y conocer realmente. Pues el Shema, esta oración y confesión de fe al mismo tiempo, lleva en esta dirección. Dios es el único y debe ser amado. Con estas consideraciones podemos ahora sí hacer notar el itinerario fundamental que está trazado en este Shema, como lo recita Jesús. Hay 4 pasos. Primero, se comienza con la escucha. Escucha Israel. La escucha tiene la primacía absoluta y esta es la modalidad decisiva para la relación con Dios. La escucha obediente, escucha, es el fundamento del amor. El corazón se abre cuando primero se abren los oídos. Segundo, la escucha lleva a la fe. Y por eso se dice enseguida, el Señor es nuestro Dios. No dice Dios en general, es nuestro Dios. Tercero, la fe, que es esta relación, abre las puertas del conocimiento. El Señor es uno. Y cuarto, desde esta fe conocimiento, se le responde ahora al amor de Dios, al Dios que nos ama con amor eterno, como dice Jeremías 31:3, al Dios que nos ama primero y en gratuidad. A este Dios se le responde con un amor libre y lleno de agradecimiento. Nuestro amor, nuestra nueva manera de amar cuando somos tocados por este Dios, está enraizado en la escucha obediente, en la escucha obediente a su palabra, que es la fuente de la fe.
Arrojarse en Dios es fiarse en su amor, en su capacidad de amar, que es lo propio de Él. Se cree amándolo. El nuestro es un amor que responde amén a cada una de sus palabras cada vez que las escuchamos. Un amor que reconoce su presencia en los pequeños detalles de la vida diaria. Un amor que se demuestra luego en una manera de vivir conforme a su voluntad. Y en este amor a Dios se potencian, se purifican, se reorientan todos nuestros amores. La experiencia del amor por Dios, con todas las dimensiones del ser, como dice el texto hebreo, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, lleva inevitablemente al amor por el prójimo. Es como una fuente, imaginémonos una fuente en una plaza que levanta el agua, el amor a Dios, pero luego vuelve y baja y se expande en el amor al prójimo. Por eso Jesús cita enseguida, en un segundo momento, pero manteniendo la unidad, el mandato del amor al prójimo, que está escrito en el libro del Levítico, capítulo 19, versículo 18. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Y Jesús lo recita este segundo mandamiento conectando estrechamente los dos. El doctor de la ley le había solicitado un solo mandamiento principal. Jesús le responde con dos que forman uno solo. Pero atención, también ya en la tradición hebrea, el mandato de amar al prójimo era considerado por una corriente como el mandamiento principal. Tenemos entonces aquí una innovación decisiva, una innovación introducida por Jesús. Esto es el emparejamiento de estos dos pasajes de la ley, Deuteronomio y Levítico, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y esto no tiene paralelo en toda la literatura hebrea antigua. En cambio, va a ser muy frecuente en los escritos cristianos sucesivos, como por ejemplo, un Pablo de Tarso que va a decir que el pleno cumplimiento de la ley está en la caridad. Lo dicen Romanos 13, 8 y 10. O también en un escrito cristiano que no está en el Nuevo Testamento, pero que es muy antiguo, la Didache, en el punto número 1, el capítulo número 1, 2, dice, el camino de la vida es este. Ante todo amarás al Dios que te ha plasmado y después a tu prójimo como a ti mismo. Para Jesús, estos dos mandamientos, bien conjugados, son como dos vectores, dos líneas. Una horizontal, el amor al prójimo, y una vertical, el amor a Dios. Pero se entrecruzan de manera tal que uno supone el otro. Y todavía más, de forma inseparable, unen el cielo y la tierra, y también todos los seres humanos entre sí, haciendo de toda relación cualificada un espacio del acontecer de Dios. Esta conexión marca otra diferencia en la experiencia de Dios tal como la comprendieron los primeros cristianos a partir de esta enseñanza de Jesús. Y es lo que vamos a notar en boca del maestro de la ley que reconoce que Jesús tiene toda la razón. Cuando diga que este amor a Dios y al prójimo vale más que el culto, vale más que todas las liturgias juntas, que todos los holocaustos y sacrificios. Y esto lo entendemos mejor si tenemos presente el contexto de la comunidad de Marcos que escuchaba este evangelio. Recordemos que la comunidad de Marcos estaba inmersa en medio del Imperio Romano y muy probablemente en su misma capital. Allí el ambiente era politeísta, montones de religiones, de búsquedas de Dios, y se ofrecían sacrificios de todo tipo.
a las divinidades para alcanzar favores de lo alto, para la salud, para sentirse protegidos, para que los niños crecieran bien, para... Bueno. Los cristianos marcaron una clara diferencia. Por el Padre Dios y su Hijo Jesucristo, ambos un único Dios, los cristianos ofrecían un nuevo culto, una nueva liturgia, que no consistía solamente en inciensos y sacrificios, en ritos sagrados con toda la norma, sino que consistía, ante todo y fundamentalmente, en una nueva manera intensa y real de amarse entre ellos y de amar a todos los que le rodearan, a todos los que vinieran en el camino. ¿Se entiende entonces por qué el maestro de la ley, cuando valida la respuesta de Jesús, agrega que este doble mandamiento del amor, el amor a Dios expresado en el amor por nuestro prójimo, dice el versículo 33, vale más que todos los holocaustos y sacrificios? Queda claro, queda claro que no es posible pretender amar a Dios y al mismo tiempo despreciar su imagen sobre la tierra, que son las personas que nos rodean. Sería una tremenda incoherencia. Jesús invita a una profunda unificación del pensar, del hablar y del actuar en este amor bien conjugado, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y nuestro episodio del diálogo con el doctor de la ley termina con una felicitación de parte de Jesús. Versículo 34. Una vez que el maestro ha repetido las palabras de Jesús y ha expresado su consenso, Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Se entiende en estas palabras finales que el ser humano completo, el que no está lejos del reino de Dios, es aquel que amando a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, sabe amar al prójimo como a sí mismo. Concluyamos nuestra lectura de este pasaje de Marcos 12, 28 al 34, retomando el punto de partida. ¿Cuál es el mandamiento principal? Comenzó preguntando el doctor de la ley. Jesús respondió recitando con la innovación del emparejamiento del amor a Dios y el amor al prójimo a partir de los dos textos citados de Deuteronomio y de Levítico. En síntesis, la respuesta es, ante todo, el amor. Un amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Un amor al prójimo con el mismo cuidado propio de nuestra autoestima. El amor que nos damos a nosotros mismos, así también cuidamos de los demás. Se trata de un amor que libera, de un amor que libera de toda idolatría. Y por eso considerémoslo bien. No es la búsqueda del éxito o de la plata, del dinero o del placer a toda costa lo que realiza el ser humano. No, es solo el amor. Solo el amor puede lograrlo. Este amor, como es recitado y como ha sido vivido hasta el extremo por Jesús de Nazaret. Jesús en persona es modelo de este amor así propuesto. Vivió toda su existencia terrena como una obra maestra del amor. Y de esta manera cumplió de manera perfecta la voluntad de Dios. Él se constituyó, como dice Pablo, en el hombre perfecto. O mejor, en el hombre según el corazón de Dios. Es Dios mismo, amado. Seguir a Jesús implica poner los pasos en este camino del amor. Este es el camino que lleva a Dios. El camino que lleva a Dios pasa también por el camino
del amor al prójimo cada vez que lo encontramos. Un amor concreto hecho de escucha y de compromiso concreto con los que nos rodean. Hoy podríamos entonces orar con el Salmo 18. A ver qué les parece. Salmo 18, versículos 2 y 3, donde el orante dice, yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi liberador. O también con las palabras del Salmo 42, versículo 3. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. O mejor aún, con el Salmo 63, versículo 2, que oramos con frecuencia los domingos. Mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Te amo. Tengo sed de ti. Me estremezco por ti. Y con esta misma intensidad con la que levantamos los brazos ante Dios para amarlo, estamos invitados ahora a rodear de atención y de cariño a todos nuestros hermanos.